Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. El presidente de la República se encuentra en estos momentos en la provincia de Esmeraldas, liderando una mesa técnica de seguridad con todo su gabinete, donde tratan temas de seguridad para combatir la espiral de violencia que atraviesa la provincia. Gregory Rosero se encuentra en el EQ 911 y nos tiene todos los detalles. Hola, Gregory. ¿Qué tal, estudios, amigos? Así es, muy buenas tardes. Me encuentro precisamente a las afueras del EQ 911 de la ciudad de Esmeraldas, donde acá ya se encuentra el primer mandatario de la República con todo su gabinete, donde están liderando una mesa técnica de seguridad para llevar a cabo las acciones que se van a tomar luego de los acontecimientos suscitados acá en la provincia de Esmeraldas la mañana de ayer, donde al menos 9 personas fueron asesinadas en un ataque terrorista. Acá también ya se encuentra el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, acompañado por el jefe del Comando de las Fuerzas Armadas, Nelson Truaño. También está el ministro del Interior, Juan Zapata, el ministro de Defensa Nacional, también el señor Luis Lara, acompañado por el gobernador de la provincia, Frickson Erazo, y las autoridades locales de acá, por supuesto, de la provincia de Esmeraldas. Nosotros nos mantenemos todavía acá al tanto, esperando que se termine esta reunión para ver cuáles son las decisiones que se van a tomar y cuáles son las acciones que se harán de inmediato luego de los hechos suscitados acá en la provincia de Esmeraldas. Tenemos conocimiento extraoficialmente de que han realizado varios operativos la noche de ayer y la madrugada de hoy, y de que ya han tenido varios resultados. Al igual también han tenido varios detenidos luego de estos operativos que ha realizado la Policía Nacional en conjunto con las Fuerzas Armadas. Hasta aquí la información, amigos. Yo me mantendré al tanto de lo que pueda ocurrir acá mientras ustedes continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Gregory. Muy buenas tardes. La masacre en el puerto artesanal de Esmeraldas se ejecutó por agua y tierra. Videos muestran que los pescadores asesinados fueron emboscados. Carlos Acoto nos cuenta que el hecho ocurrió a pocos metros de destacamentos militares. Este es el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, escenario del último hecho de sangre que ha generado conmoción. Videos muestran lo sanguinario de este ataque coordinado, y es que se trató de una emboscada. Un grupo de sujetos armados llega hasta la zona de las bodegas en un taxi. Se bajan de él y con armas largas empiezan a disparar. Otro grupo llega por el río en una embarcación y abre fuego incluso contra quienes en su desesperación se lanzaron al agua. No hubo dónde esconderse. Otra cámara de seguridad registró el instante en que 2 pescadores fueron ejecutados cuando intentaban ponerse a buen recaudo en una de las bodegas. El ataque duró casi 2 minutos y antes de retirarse del lugar, uno de los tiradores saca de una mochila lo que pareciera ser un explosivo. Se lo entrega a otro que lo intenta encender. Pero algo los alerta y huyen del lugar. Todo ocurrió en la zona de los muelles, a escasos metros del Comando de Guardacostas de la Armada Nacional. A escasos metros también de la Capitanía de Puerto. Los criminales que se movilizaban en la embarcación pasaron enfrente de estos 2 destacamentos al llegar y al irse. Además, un poco más hacia el sur, se ubica el Comando de Operaciones Norte, al pie de una de las pocas rutas terrestres que conecta al puerto pesquero con la ciudad. 9 fueron asesinados por al menos una veintena de sujetos armados que perpetraron esta masacre en el centro de lo que en esa zona debería ser un triángulo de seguridad. Seis pescadores que fueron heridos de bala en Puerto Roma, en la isla Puná, son atendidos en Guayaquil. Según la policía, piratas atacaron la embarcación para robar la mercadería. El contacto es con Luisa María Heredia, ella está en el sur de Guayaquil para darnos detalles. Hola, Luisa.
¿Qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, nosotros específicamente nos encontramos en la avenida General Francisco Robles, a esta hora, a las 13:07. Aquí fue el punto en el que desembarcaron las personas que habrían sido víctimas de esta situación, que según nos ha confirmado ya en este momento el coronel Marcelo Castillo, jefe de policía del Distrito Sur, se trató de un intento de robo de las pertenencias de los trabajadores de una camaronera. Ellos habrían salido desde este muelle, el muelle que está al interior de la empresa en la que nosotros nos hemos ubicado, con destino hacia el sitio en el que trabajan. Iban en el Golfo, iban por el Golfo justo cuando fueron interceptados por dos embarcaciones en las que iban los delincuentes armados. Ellos, para amedrentarlos, pues les mostraron sus armas, y al ver la reacción de ellos, que fue de susto, unos incluso se lanzaron al agua, empezaron a disparar. Como resultado, 6 personas heridas, 3 de los 9 que iban saltaron al agua y por eso pues lograron salvarse en ese sentido, pero de los heridos, 5 no presentan ningún tipo de herida de gravedad. Fueron atendidos por paramédicos trasladados a clínicas privadas cercanas, pero presentan más que nada impactos de perdigones. Su vida no está en peligro en este momento. Sí hay el caso de uno de los empleados que debió ser trasladado al hospital Guayaquil. Él presenta una herida de gravedad en el pecho. Se conoce que su pronóstico es reservado a estas alturas. Esto ocurrió cerca de Puerto Roma, en la isla Puná. Inmediatamente pues se movieron algunas unidades de auxilio de la Armada, más que nada también la Policía Nacional, para poder de esa manera ayudarlos a regresar hasta esta altura de este muelle, que en realidad es una empresa privada, no pertenece ni a la Paraguay ni a una universidad cercana, sino que está geolocalizado en la zona, pero es una empresa privada que era de donde ellos se trasladaban hacia la camaronera en la que iban a trabajar. Esa es la información que tenemos hasta esta hora, las 13:08 desde acá del sur de Guayaquil. María Gracia, continúas en Estudios con Más. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa María, gracias por la información. Los cuerpos de 6 personas privadas de libertad fueron hallados colgados este miércoles dentro de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Las muertes ocurrieron en el pabellón 5 y según las autoridades se usaron sábanas y prendas de vestir para asesinar a los internos. El hecho se registró una semana después del enfrentamiento entre reos producido en la cárcel de máxima seguridad, La Roca, que dejó 3 presos muertos. En 2022 se registraron 6 matanzas que en grupo sumaron más de 100 reclusos asesinados. La Fiscalía investiga el robo de 44 armas de la policía en Naranjito, provincia del Guayas. Un agente fue detenido. Luis Alfredo Zúñiga viajó hasta ese cantón para traernos todos los detalles. Hola Luis, adelante. Así es, como están, muy buenas tardes. Nos hemos trasladado hasta Naranjito, en la provincia del Guayas, precisamente para darle seguimiento a este caso. Estamos en los exteriores del distrito de policía de Naranjito, el punto exacto desde donde se sustrajeron estas armas. ¿Qué es lo que habría ocurrido? ¿Cómo se dio este robo? Pues bien, en la madrugada de este martes, delincuentes removieron un aire acondicionado. Ingresan en las instalaciones por el boquete que queda en la pared para luego dirigirse hasta el rastrillo, que es básicamente la bodega donde se almacenan y cuidan las armas de dotación. Es ahí desde donde se sustraen un total de 44 armas de la policía. El policía que estaba a cargo o encargado del rastrillo no se percató realmente de lo ocurrido, sino que posterior al hecho lo que ve es el aire acondicionado ya removido y se percata del armamento faltante. Una vez que conoció de esto, avisa a las autoridades según el informe que ha dado la policía. La Fiscalía también informó mediante redes sociales que ya ha iniciado una investigación de oficio sobre este robo. También hizo el levantamiento de indicios y además un policía ya se encuentra detenido sobre este caso. Al momento, la entidad, es decir, la Fiscalía, realiza la toma de versiones al personal policial que estaba a cargo del armamento. Y también se dispuso ya la explotación de videos de cámaras de seguridad de calles y avenidas aledañas. Recordemos que esta no es la primera vez que ocurre un caso como estos, pues en 2022 ya se dio algo similar en el cuartel Modelo de Guayaquil y ahora se repite este tipo de hechos en Naranjito, en la provincia del Guayas. Se investiga el momento, hay poca información, pocas declaraciones y vamos a estar atentos a nuevos datos sobre este caso. Mientras, continúan con Más en Estudios. Muy buenas tardes. Estaremos pendientes, Luis Alfredo. Gracias, muy buenas tardes.
La Comisión Ocasional de Enmiendas continúa trabajando en la elaboración del informe para segundo debate sobre la reforma que busca un apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada. A esta hora nos trasladamos hasta la Asamblea Nacional, donde Daniela Valencia nos dará más información. Daniela, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, este miércoles continuaron las comparecencias al interior de la Comisión de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea Nacional, que trabaja en la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución. Esto para que las Fuerzas Armadas apoyen de forma complementaria la labor de la Policía Nacional en combate a la delincuencia organizada. A lo largo de este día acudieron a esta mesa legislativa el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, y también delegados de la Defensoría del Pueblo. El secretario de la Presidencia vino con algunas modificaciones. Él dijo, por ejemplo, que esta solicitud para el apoyo complementario no solo debe venir del comandante general de la policía, sino también del presidente de la República. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Al reconocer que la situación de seguridad en el país ha cambiado y ahora no solo se lucha por proteger las fronteras territoriales, fue como desarrolló su comparecencia ante la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz. Acudió a esta mesa con 3 propuestas de modificación para que la solicitud para que las Fuerzas Armadas apoyen de forma complementaria a la Policía Nacional no solo venga del comandante general de la policía, sino que lo haga también el presidente y que se lo remita al Consejo de Seguridad, COSEPE. Aquí lo que queremos es que vengan, pongan sus observaciones, nosotros las tenemos que procesar, por supuesto, y ya los asambleístas, la mesa legislativa, es la que analizará de manera profunda para dar su aprobación o no. Gracias. Un segundo punto se orienta a evitar tensiones entre instituciones. Ante los legisladores, el experto en derechos humanos, Juan Pablo Albán, aseguró que poner a una fuerza de seguridad bajo disposiciones de otra derivará en la frustración de operativos. Cuando ya existe una tensión natural entre ellas, más bien lo que podría provocar es la ineficacia de la medida de intervención. Debería pensarse en un lenguaje que más invite a una articulación, a una coordinación de esfuerzos. La subordinación se vuelve muy compleja, pero que sí es importante generar estos espacios de coordinación encaminada a la ejecución, pero a la vez a la responsabilidad. El pasado 7 de diciembre, el presidente de la República, Guillermo Lasso, entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución para que se permita la participación de las Fuerzas Armadas respecto a la protección interna y mantenimiento del orden público sin que exista una declaratoria de estado de excepción. Todo apunta a que el trámite de esta reforma en el Pleno se dé en un segundo periodo con las nuevas autoridades que se posesionarán el 14 de mayo. Recordemos que el informe para primer debate fue presentado el pasado 16 de marzo. La mesa legislativa tiene 90 días para elaborar el segundo informe para debate. Esto se cumplirá el próximo 16 de mayo. Sin embargo, la presidenta de la comisión ha dicho que estaría listo el próximo 28 de abril. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Igual para ti, Daniela, muchísimas gracias por ese informe. Las bandas criminales comienzan a brindar servicios de distinta índole en comunidades. Para expertos, una muestra es la afirmación del ministro del Interior, reconociendo que los pescadores asesinados en Esmeraldas fueron acribillados por aceptar la seguridad que les ofrecía una banda que maneja el sector. Dayana Monroy informa. Las vacunas o el miedo a ser alcanzados por ellas cubre al país entero. Si leemos rápidamente el fenómeno, podemos entender a la extorsión. Como ecuatorianos pagando por no recibir atentados. Pero si lo volvemos a analizar, como nos piden expertos en seguridad, vemos algo aún más duro que eso. Ciudadanos pagando por seguridad. El propio ministro del Interior, Juan Zapata, reconoció que la seguridad en algunas zonas ya no las da el Estado. Esto decía sobre la masacre de los pescadores en Esmeraldas. Efectivamente, algunos pescadores prefirieron a un grupo respecto que se les dé seguridad que al otro. Y lo que pasa con este incidente es demostración de fuerza y decir a lo mejor represalias frente a esta actitud y a esta, digamos, a esta decisión de los pescadores. Algunos pescadores prefirieron a un grupo para que les dé seguridad, sostuvo Zapata, cuando se le pedía explicaciones. Y por lo tanto es una zona que la seguridad ya no la tiene el Estado, sino que la tiene este grupo.
pero está en disputa con otros grupos. Donde el Estado no aparece. Fernando Carrión va más allá y dice que en el país ya existe lo que él define como un territorio unificado del crimen. Esto sumado a la ausencia del Estado, pues las organizaciones ya no solo venden seguridad, también infraestructura y otros servicios que el Estado no da. Yo estoy financiando o estoy recibiendo ciertos beneficios de tal escuela. Probablemente eso me va a ayudar a mí a cooptar sectores que puedan insertarse posteriormente, por ejemplo, como los sicarios. En Santa Rosa, donde el 70% de la actividad depende de la pesca, los pescadores también deben pagar para poder pescar. En algunas zonas de Durán hay mafias detrás del servicio de agua. Lo aún más riesgoso, explica Carrión, es la encrucijada en la que se encuentran los ciudadanos. En Sociovivienda 2, en Guayaquil, las bandas pintan las casas con sus logos y sin quererlo los ciudadanos se ven dentro de su territorio. Lo que podría pasar con estas organizaciones es que al cubrir las necesidades que el Estado no cubre, pueden despertar empatía y respaldo de los ciudadanos de determinadas zonas que tienen que convivir con la violencia. En épocas de Navidad nosotros sabemos ya perfectamente bien que en ciertos barrios, por ejemplo de Guayaquil, se entregan refrigeradoras, televisores, que lo que hacen es ir cooptando esos sectores y esos territorios bajo esta lógica clientelar. Así empezó. ¿El Estado comenzará a perder el control de los territorios si no actúa? Le preguntamos a Fernando Carrión. Él nos contesta que el Estado debe recuperar lo que ya ha perdido. La Policía Nacional informó sobre los últimos procedimientos efectuados en Quito. El contacto a esta hora es con Juan Miguel Rodríguez, quien nos cuenta los detalles desde la Comandancia de Policía. Hola Juan Miguel, buenas tardes. Adelante, cuéntanos por favor. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Hace pocos minutos nada más se brindó una rueda de prensa de parte de la Policía Nacional para informar sobre varios hechos suscitados en la ciudad capital. Uno de esos sobre la desaparición de un taxista informal, el cual lamentablemente la tarde de ayer fue encontrado. Y justamente nos encontramos con el general Herrera, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, para que nos cuente un poco más en detalle sobre todos esos hechos que se acaban de anunciar en la rueda de prensa. Sí, buenas tardes. Dentro del operativo que realiza la Policía Nacional a través de la unidad especializada de DINASET, y en 48 horas fueron detenidas 3 personas, una de nacionalidad colombiana de sexo femenino, 2 de nacionalidad ecuatoriana de sexo masculino. Estas 3 personas estarían involucradas justamente en el asesinato de la persona que estaba reportada como desaparecida y que lastimosamente fue hallada sin vida. Ok, ¿estas personas de pronto registran antecedentes penales? ¿Están involucrados en algunos otros hechos delictivos? Bueno, nosotros, de acuerdo a diligencias investigativas, tenemos conocimiento que esas personas estarían involucradas ya en otros eventos, en robos similares a otros vehículos, y es por eso que hacemos un llamado a la ciudadanía para que esas personas sean reconocidas y sean puestas las denuncias para que justamente no queden detenidas únicamente por el delito de asesinato, sino en los otros delitos que también estarían involucrados. Otra información que se brindó también en esta rueda de prensa es sobre la neutralización a unos sujetos en la mitad del mundo. ¿Qué información tenemos al respecto? Bueno, justamente en horas de la madrugada y bajo el reporte de la ciudadanía, un vehículo sospechoso fue ubicado a la altura de la mitad del mundo con 5 ocupantes. De los 5 ocupantes, 3 son hombres, 2 son mujeres. Los 4 presentan antecedentes penales con unos puntuarios bastante amplios de robo a domicilio, robo de unidades económicas, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas. Dentro de las pericias que se hizo de manera inmediata, se logró establecer que el vehículo estaba reportado como robado desde el mes justamente de marzo en Santo Domingo de los Áchilas. Estamos haciendo el levantamiento también de estas personas porque al interior se encontró un arma que aparentemente no es real, pero también encontramos algunos indicios que nos permiten establecer que estarían dedicados al robo a domicilios. Por último, hay novedades también en el sector de Tababela. ¿Qué tenemos al respecto de eso? Bueno, a la 1 de la mañana el personal que realizaba patrullaje en el sector de Tababela del aeropuerto ubicó una camioneta con 3 ocupantes en actitud sospechosa. Estos delincuentes, al momento de pararles el vehículo, hicieron caso omiso, y activaron las armas de fuego en contra de los servidores policiales, y es así que en uso progresivo de la fuerza los policías también hicieron uso de sus armas, y en este momento se encuentra una persona detenida y las otras 2 están con custodia policial en el Hospital San Francisco. Nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía para que estas personas sean reconocidas, tanto las que se dedican al robo en la eje de Tababela
y también los otros en el sector norte con robo a las unidades económicas para poner la denuncia y lograr lo que la ciudadanía y la policía anhela, que es que estas personas queden detenidas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, general Herrera. Esa es la información que se desarrolla a esta hora de la tarde. Nosotros regresamos a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Juan Miguel. Muchísimas gracias por ese reporte. Diego Ordóñez renunció a su cargo como secretario de Seguridad. La renuncia se produce en medio de la ola de violencia que atraviesa el país. Belén Merizales nos cuenta a esta hora más detalles. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Sí, Diego Ordóñez confirmó esta mañana su renuncia al cargo de secretario de Seguridad, cargo que desempeñaba desde agosto de 2022, es decir, 8 meses liderando las estrategias de seguridad para el país y justamente enfrentada a una ola de críticas su gestión frente a los altos índices de violencia e inseguridad que atraviesa el Ecuador y que no encuentran respuesta desde el gobierno. Hemos conocido extraoficialmente que mañana ya se podría posesionar al nuevo secretario de Seguridad. Se habla de Jan Topic. Él es economista, experto en seguridad pública y privada, con formación militar extranjera y altos conocimientos en armamento, comunicaciones y también combate. En todo caso, habrá que esperar que esta información se haga oficial desde la Presidencia de la República. Eso es lo que les puedo comentar a esta hora. Ustedes siguen con más desde estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Belén. Muchas gracias. Y al respecto, la elaboración y ejecución de una nueva política de seguridad, el seguimiento de las adquisiciones para la policía y recientemente la coordinación necesaria para el acceso de civiles a armas de fuego son algunas de las tareas que le fueron encomendadas a Diego Ordóñez, cuya salida se produce en medio de un estado de excepción que no ha logrado frenar la violencia. Carlos Acoto nos cuenta más. El 2 de agosto de 2022 asumió la titularidad de una secretaría que el Ejecutivo creó ese mismo día. Diego Ordóñez hasta entonces se desempeñaba como consejero de la presidencia, cargo que ocupó por 5 meses. Antes fue por 9 meses asambleísta del movimiento de gobierno. En sus nuevas funciones, con el rango de ministro ya, a Ordóñez se le encomendó, entre otras tareas, preparar el Plan Nacional de Seguridad Integral y elaborar políticas de seguridad pública y del Estado, según el decreto 514 con el que se creó esta secretaría. En los meses posteriores, a decir del Ejecutivo, se estructuró un plan de seguridad cuyos detalles se mantienen en reserva a la fecha. Se ofreció además una inversión de 3.200 millones de dólares en seguridad, de los que al menos 1.300 se destinarían a la policía. Ordóñez fue cuestionado en varias ocasiones por la demora en los procesos de adquisición. Respondía que no se trataba de un tema sencillo, que comprar bien demora. Esto no es cuestión de tomar una lista de supermercado y coger lo que se necesita. Se demora, así es cuando queremos hacer las cosas transparentemente. Y en medio del repunte de actividades delictivas como los secuestros y las extorsiones, Ordóñez decía que todo tiene explicación. Y esto tiene una explicación que tiene que ver con la acción del gobierno contra grupos narcotraficantes, contra grupos que en este momento empiezan a sentir la ausencia de droga y mudan de actividad delincuencial. Diego Ordóñez deja su cargo como secretario de Seguridad en un nuevo estado de excepción que intenta, de nuevo, contener la cifra de muertes violentas que continúa incrementándose a una velocidad incluso mayor que en 2022, con atentados cometidos durante el toque de queda y en medio de actos de violencia que no se detienen. Deja su cargo cuando a esta secretaría se le encomendó algo más: coordinar las acciones necesarias para la regulación sobre el porte de armas para la población civil. La Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación. Se trata de una nueva baja en el gabinete del presidente Lasso, en medio de una crisis de seguridad sin precedentes. Revisamos más noticias. Un oficio de la empresa Flopec señala que no se ha firmado un nuevo contrato de transporte de hidrocarburos en julio de 2022 con Amazonas Tankers. A decir del oficialismo, esto deja sin piso la acusación de los solicitantes del juicio político contra el presidente Lasso. Andrea Samaniego, desde el Parlamento, nos amplía la información. Andrea, buenas tardes. Cuéntanos, por favor.
Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este documento es una contestación que hace la empresa pública Flopec a una información que entregaron los interpelantes de este juicio político respecto de la firma de un contrato en julio del año pasado entre Flopec y Amazonas Tankers. Esto en este documento ha sido negado. Sin embargo, los interpelantes de este juicio político mencionan que esto no afecta en nada todo el proceso, ya que tienen otras pruebas. Mientras que el presidente de la Comisión de Fiscalización sostiene que hay pruebas que no se han presentado. Les contamos más en el siguiente video, veamos. Los interpelantes del juicio político contra Lasso enfrentan un inconveniente en el proceso. Dentro de los hechos y pruebas se señalaba que en julio de 2022 se firmó un nuevo contrato con Flopec y Amazonas Tankers. Sin embargo, Flopec, mediante este documento, señala que no se ha firmado ningún nuevo contrato y que está vigente uno de 2020. No existen las pruebas que comprueben el elemento que según ellos establece se habría constituido el delito por parte del presidente de la República. El contrato de Flopec fue en el año 2018 cuando Guillermo Lasso no era ni siquiera presidente de la República. Los interpelantes del juicio político dicen que no les afecta sus acusaciones en el juicio político contra el presidente. Pero es el mismo contrato que sigue hasta el día de hoy. ¿Quién es el presidente el día de hoy? ¿Quién no ha obedecido a las observaciones de la Contraloría? Es el señor Guillermo Lasso Mendoza quien sigue manteniendo la corrupción en esa empresa pública. La otra parte está en su derecho de presentar todas las pruebas de descargo. Nosotros presentaremos las de descargo. Incluso señalan que hay otras pruebas que van a presentar. Todos los que han dicho el informe presentado por la Contraloría. Hay un informe, hay que ver si hay más informes también durante todo este periodo. Yo ya he pedido el requerimiento de la información, estoy a la espera que el Contralor me responda. Esa prueba no existe. Solo pueden presentar la prueba que ha sido calificada por la Corte Constitucional y que consta en su acusación. Mientras tanto, la Secretaría Jurídica de la Presidencia señaló que también pedirá a la Corte Constitucional haga el seguimiento de su dictamen. Si es que ya empiezan de entrada a querer irse por temas de quieren incorporar al proceso los audios que son completamente ilegales y que se habla sobre el supuesto tema de concusión, tendría que la Corte desestimar y proceder inmediatamente a hacer seguimiento y, en su caso, destituir a quienes hayan pretendido. Ambas partes aún no han remitido las pruebas a la Comisión de Fiscalización. Y bien, aún restan 4 días para que ambas partes presenten sus pruebas, tanto de cargo como de descargo, ante la Comisión de Fiscalización. Esto concluye, como sabemos, este domingo 16 de abril. Nosotros les estaremos informando al respecto. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias por ese informe desde la Asamblea Nacional. Petroecuador tiene a su 7º gerente en lo que lleva este gobierno. El directorio nombró a Ramón Correa, un ingeniero en minas y petróleo con 26 años de experiencia en el sector público y privado. María Gracia Costa nos cuenta la expectativa que tiene el Ministerio de Energía y Minas y también los criterios de expertos petroleros. Reporte a las 6 de la mañana del día de hoy, ¿no? Hasta mañana vamos a ver, por ejemplo, el campo Villán ha sido tomado totalmente. Así, en junio del año pasado, el hoy gerente de Petroecuador hablaba como subsecretario de Exploración del entonces Ministerio de Recursos Naturales, refiriéndose a los barriles de petróleo en pérdida por el paro nacional. Hoy, él está al frente de la empresa estatal más importante y con mayores retos. Es el 7º gerente en este gobierno. Así lo describe el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos. Profesional muy preparado y muy experimentado. Ha trabajado en la empresa privada, en Occidental, en Agip y en la empresa Petroecuador. Asegura que tiene expectativas y confianza en quien, graduado de ingeniero en minas y petróleo, cuenta también con un MBA. Fue gerente de exploración y producción en Petroecuador. Estuvo algunos meses, conoce de cerca el funcionamiento de Petroecuador, así es que estamos muy optimistas. Es un hombre de bien, además de su preparación, es una persona correcta y dinámica. Esperemos que sea el que dure. Sin embargo, aseguran expertos en petróleo que no será fácil manejar los problemas de una empresa con 11.000 trabajadores y que ha estado involucrada en escándalos de corrupción. Este es el número 7. Tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque el sistema es perverso. ¿Por qué? Porque los intereses son perversos. ¿Por qué? Porque la burocracia que la tiene aprisionada es perversa. Confiar en la eficiencia de una empresa pública que agoniza, que ni siquiera ha sido capaz de tener un gerente durante los 4 últimos meses, es volver a repetir el error.
Petroecuador informó que el directorio encomendó al nuevo gerente general que se conforme un equipo de trabajo multidisciplinario que vele por los intereses de la empresa. Los empleados también tienen su criterio. En la empresa, hoy en día, como está la situación de la empresa, necesitamos un gerente que sea líder. Pero llega con pésimas calificaciones. Ya estuvo de gerente de exploración y producción. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque el sistema no se lo permite, pues. Espero que de gerente general pueda hacer que las cosas pasen. Solicitamos una entrevista con el recién nombrado gerente, quien esperará primero completar la transición e instalarse en el cargo, previo a hablar de los retos que tiene para levantar Petroecuador. Seguimos informando. En Guayaquil, comerciantes realizaron un plantón para exigir más seguridad. Ellos rechazan ser secuestrados y extorsionados por grupos delictivos. Aseguran que sus ventas han bajado más del 30%. Vanessa Robles con el reporte. Era hora de abrir los almacenes, pero ellos decidieron cerrarlos. La indignación generada por los recientes secuestros a dueños de negocios los volcaron a las calles. Cientos de comerciantes de repuestos se reunieron en la intersección de Machala y Ayacucho para reclamar el derecho a trabajar libre y honradamente. Derecho que los grupos criminales les están coartando, dicen. Que no podemos estar en esta inseguridad, en una zozobra, con el pánico, tenemos que ser libres. A mí me incendiaron vehículos, carros, me explotaron la casa, me explotaron el negocio. No a los secuestradores, no a la extorsión, no a los robos, no a las vacunas y no a los sicariatos. Eran algunas de las leyendas que recorrieron 17 cuadras del Ayacucho. No hay conocimiento alguno del señor Santisteban. Todas son personas honradas, honestas, que trabajan honestamente en la calle Ayacucho 30, 40 años y exigen paz. Y a los comerciantes del Ayacucho también se le unieron los de la Bahía. Ellos realizaron una manifestación que llegó hasta los bajos de la gobernación, también para pedir seguridad en sus cerca de 4.000 módulos de trabajo. Salieron desde las calles 10 de agosto y 6 de marzo. También dejaron sus módulos cerrados en la Bahía para unirse a esta protesta. Lo que se vive actualmente en la ciudad es miedo, es temor, es desesperación, impotencia. A pesar que sus negocios están en zonas estratégicamente comerciales, sus clientes también han sido asaltados y ellos amenazados por vacunadores. Las redes sociales, a través de un documento, cualquier cosa le va a llegar, la llaman por teléfono para decirle tanto tiene que dar. Las denuncias por extorsiones en Guayaquil, Durán y San Borondón ya superan los 800 casos en lo que va de este 2023, por lo que exigen la intervención urgente de la autoridad.